Entonces, bien, vamos a ver la parte de enfermedades osteoarticulares y vamos a empezar con la parte general, la parte de las funciones del sistema esquelético y su fisiología. Muy general, porque esto se supone que ya lo han visto, ya lo saben y no vamos a entrar en mucho detalle. Primero, el sistema esquelético tiene como funciones varias, entre las que están el sostén, son el soporte de los tejidos blandos y los puntos de apoyo de los músculos esqueléticos y van a dar pues la movilidad, la funcionalidad a todo nuestro cuerpo. Sirven de protección, van a proteger órganos internos, sobre todo con los músculos, van a formar las cavidades pélvica, abdominal, torácica. Son de asistencia al movimiento junto con los músculos, son, como les decía, lo que le va a dar la movilidad, la capacidad de desplazamiento, la funcionalidad a todo nuestro cuerpo. Y aparte de estas funciones ya conocidas, también participa en la homeostasis de minerales. Va a permitir el almacenamiento de calcio y de fósforo en los huesos que le permiten dar de resistencia a estos, pero también sirven de fuente de estos minerales que se utilizan para otras funciones celulares. Es fuente de producción de células sanguíneas, la médula ósea roja, tejido conectivo especializado, va a generar la hemopoiesis en esta área, en la médula ósea roja, y es la fuente de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. También es una fuente de almacenamiento de grasas, en este caso triglicéridos. Esto aparece sobre todo en la médula ósea amarilla, que es la que se va reemplazando a medida que van pasando los años. ¿Ya? Entonces, las funciones básicas del sistema esquelético se pueden resumir en esto. ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo es la estructura del tejido óseo? Bueno, el tejido óseo está compuesto básicamente por dos, ¿ya? El tejido óseo como tal y otros tejidos conjuntivos que van a incluir el tejido hematopoyético, como hemos hablado, y el tejido adiposo. Además, los huesos van a tener vasos sanguíneos y nervios, y si forma parte de la articulación, va a tener también un cartílago hialino. Entonces, esos son los componentes básicos del hueso. El tejido óseo, que es, digamos, el que nos interesa, puede existir de dos tipos. Uno que se llama compacto, ya el hueso óseo compacto, y el hueso óseo esponjoso. El hueso óseo compacto generalmente ocupa las partes externas y centrales del hueso, mientras que el hueso esponjoso es una malla trabeculada, con trabéculas más delgadas, menos compactadas. ¿Ya? Los espacios entre los huesos, estas mallas de material óseo, de tejido óseo, van a servir como fuente de vasos sanguíneos y en el que se deposita la matriz ósea y la matriz celular. Entonces, el tejido óseo en sí es un tejido conectivo especializado que va a tener una matriz extracelular mineralizada en la mayor parte de los casos, lo cual le da la dureza y consistencia a este tejido, y está formada por una sustancia fundamental y en ella, en su interior, células óseas especializadas, las cuales se van a alojar en especie de lagunas especiales, que son cavidades que aparecen en medio de esta matriz ósea fundamental. La sustancia que las une va a formar una especie de laminillas y fibrillas que le van a dar ese aspecto, organizadas en diferentes patrones que le dan ese aspecto especial al hueso, como de punteado, estriado. Entonces, si nosotros analizamos químicamente el hueso, va a estar compuesto por una materia orgánica en el 30% de su composición, que son las células óseas, que pueden ser 4 tipos: los osteoblastos, los osteocitos, los osteoclastos, ¿ya? Y parte tejido conectivo. El 45% del tejido óseo va a ser materia inorgánica, que incluye el carbonato de calcio y el fosfato de calcio como principales componentes, y un 25% va a tener de composición el agua.
Entonces, si nosotros nos vemos a ver la materia inorgánica, el hueso maduro, que es el que nos interesa, está compuesta por estas laminillas de hueso organizadas en unidades cilíndricas que se llaman osteonas o sistemas de Havers. ¿Qué son? Los osteomas o sistemas de Haber son laminillas concéntricas de esta matriz ósea mineralizada que tienen al centro un conducto central, ¿ya? Un conducto central. Este se llama el conducto de Havers o conducto osteónico, que va a tener en su interior un vaso, un nervio y vaso y nervio, generalmente una arteria, una vena y un nervio. Estas unidades, además, van a tener canalículos o conductillos que van a contener en ellos las prolongaciones de los osteofitos y van a seguir un patrón de organización radial. El sistema de canalículos se va a terminar abriendo en este vaso central y que sirven para que intercambien nutrientes y de esa manera el osteocito pueda seguir su función normal. Entonces, en el fondo, es una unidad que está formada por un vaso, un nervio, ¿ya? Y alrededor se organizan formando especie de anillos que tienen unos canalículos en los cuales se alojan los osteocitos y que van a tener comunicaciones radiales con estos vasos y estos vasos centrales, ¿ya? Además, van a existir unos conductos mucho mayores, perforantes, en esta masa que se llaman los conductos de Bowman o conductos perforantes, que son túneles de hueso laminar a través de los cuales pasan los nervios y los vasos que van a ir a formar y van a ir a irrigar estos áreas del sistema de Havers. Entonces, esta es la forma en que se organizan los huesos, la matriz ósea, el hueso maduro, ¿ya? Y va formándose un acúmulo sucesivo de estas láminas en los cuales quedan atrapados los osteocitos, pero siempre alrededor de esta unidad que es el sistema de Havers. Y bueno, ¿y dónde quedan las otras células óseas, las que hemos descrito? Las células óseas van a estar también sumergidas entre el endostio, entre la parte interna del hueso y la matriz. Y vamos a tener una serie de células óseas. Las células pueden ser osteogénicas y osteoclásticas. Las células osteogénicas son las que van a dar origen a las células activas, que son los osteocitos. Entonces vamos a tener una osteogénica, una célula osteogénica, que es una célula nucleada, con gran material intracelular. Y esta célula va a dar origen a otra célula que es el osteoblasto, que es igual una célula grande con alta actividad mitocondrial, que es la formadora básicamente de la matriz del hueso. Este osteoblasto, que si queda atrapado en la matriz del hueso, se va a convertir en un osteocito. Este osteocito es la célula que tiene ya con un núcleo más pequeño, con ramificaciones amplias, es la que mantiene el tejido tisular, ¿ya? Y es la que forma estos aros concéntricos. Y por el otro lado están las células osteoclásticas, que su representante es una célula grande, muchas veces multinucleada, que es el osteoclasto, que tiene un borde así refilado y que su función es la de resorción ósea. Tanto las células osteogénicas o formadoras de hueso y las células osteoclásticas o resorcidoras de hueso están en equilibrio. Entonces, las células osteogénicas es la célula madre, la célula osteogénica, que se va a diferenciar en osteoblasto, que es el que se encuentra muy cerca al endostio, ya, y son los que forman la matriz ósea, y estos osteoblastos van a secretar una serie de fibras colágenas que van a
producir esta matriz y que después, a medida que pasa, va a generarse calcificación. Cuando estos osteoblastos quedan rodeados de la matriz, se convierten en osteocitos, que son las células que mantienen esta matriz. Son las principales células óseas y son las que intercambian productos metabólicos y van a mantener nutrida la matriz. Y en el otro lado están los osteoclastos, que como les decía son células muy grandes y que están principalmente en el endosteio y se van a encargar de resorber el hueso, de esa manera mantener un equilibrio entre formación y resorción del hueso, y permiten la liberación de calcio a la sangre para las otras funciones celulares. Entonces, si nosotros vemos una microfotografía de un hueso, vamos a ver acá, este es la matriz ósea recién formada o el osteoide, y aquí están los osteoblastos, ¿ya? Y aquí están los osteoclastos vecinos. Entonces, los osteoblastos van a ir formando esta matriz ósea, ¿ya? La matriz ósea, este es en el reborde del endostio, y a medida que van formando, puede que un osteoclasto quede rodeado o atrapado por esta matriz ósea, y ahí se va a madurar y se va a formar un osteocito, que es el que mantiene esta matriz ósea, ¿ya? Y estos osteoblastos están sumergidos en este mesénquima, en este tejido mesenquimatoso, que ya es más fibroso, más cartilaginoso, y pues los osteoclastos van a ser los encargados de ir resorbiendo la matriz. Su borde afilado está orientado hacia la matriz ósea. Entonces, este grupo de células están en constante equilibrio entre la formación y la resorción del hueso. Esta formación y resorción del hueso es lo que nosotros llamamos la remodelación ósea y es lo que permanentemente está presente a lo largo de nuestra vida. El reemplazo del hueso viejo por el nuevo más o menos representa un 5% de la masa del organismo total. O sea, eso es lo que se nos va a remodelar de hueso a lo largo de nuestra vida. Que sea más o que sea menos, hay ciertos factores que van a influir. Básicamente es la cantidad de minerales que nosotros consumimos y tenemos en nuestra dieta: calcio, fósforo, flúor, magnesio, hierro, manganeso, vitaminas, sobre todo vitamina C, vitamina K, vitamina B12, vitamina D, y el equilibrio hormonal, como ser los factores de crecimiento, las hormonas tiroideas, las hormonas sexuales. La cantidad o el equilibrio de estas hormonas también son las que van a, y de estos productos son los que van a participar en que esta remodelación ósea sea efectiva y se mantenga en un equilibrio. Otro factor que es importante en la remodelación ósea es el ejercicio. El tejido óseo tiene capacidad de modificar su resistencia en respuesta al estrés mecánico. Si sometemos nosotros un hueso a una tensión, esto va a fortalecer que se depositen las sales minerales y se produzca más hueso y se forme más hueso. Sin estrés mecánico, obviamente la resorción ósea va a ser mayor y esto va a provocar que el hueso sea más débil. ¿Y qué tensiones son importantes para el hueso? Es la atracción de los músculos esqueléticos y la gravedad. Ojo, tampoco implica que esto hay que hacerlo en una sola vez. Esto es un proceso lento, periódico, e implica un continua atención moderada para lograr esta remodelación. Se ha visto que la disminución del ejercicio va a acelerar la pérdida ósea porque estas fuerzas mecánicas se pierden y el hueso pierde este sentido de remodelación ósea. También se ha visto que el tipo de ejercicio, como les decía, es importante, debido a que la contracción muscular es la principal fuente de carga. Los ejercicios de resistencia son más efectivos para aumentar la masa ósea que los repetitivos. Entonces, otro factor que influye en que haya mayor resorción ósea es la disminución del ejercicio, que muchas veces se asocia al envejecimiento. Bien, hablando ya de patologías como tal del hueso,
Vamos a hablar ahora de las fracturas. Las fracturas son una de las principales afecciones óseas y se refieren a la discontinuidad, o sea, la ruptura de la continuidad de un hueso, consecuencia de distintos factores que van golpes, fuerzas o tracciones que superan la elasticidad del hueso. Sabemos que es un tejido resistente, pero si las fuerzas que caen sobre él son mayores, se va a producir una fractura. Fracturas hay varios tipos. Podemos clasificarlas primero en si son cerradas o abiertas. Las fracturas cerradas es cuando el hueso no es expuesto hacia afuera de la piel y la abierta cuando el hueso es expuesto hacia afuera de la piel. Las fracturas expuestas representan una emergencia y tienen una clasificación especial de acuerdo a cuánto material óseo se ha expuesto. Las cerradas, muchas de ellas no representan una emergencia y a veces se tratan con fijación, con tratamiento ortopédico. De acuerdo al tipo de trazo, además podemos tener una serie de subtipos de fracturas. La transversal, que corta el hueso transversalmente, la oblicuo con trazo oblicuo, la espiral, que es en forma de espiral, como su nombre dice, la conminuta, en la que hay varios fragmentos óseos. La oblicua compuesta la llamaremos aquella en que es oblicua, pero con desplazamiento de uno de los cabos y a veces exposición. La espiroidea es similar a la espiral. La tallo verde, que es aquella que solamente fractura una parte del hueso, solo la capa diáfisis, solo la parte de diáfisis externa. Y también hay fracturas específicas por áreas. Por ejemplo, vamos a llamar a la fractura del tobillo, de los huesos del tobillo, la fractura de Pott, en el cual es una fractura compuesta, además de un hueso, involucra un tendón y la articulación, y la fractura de Coles, que es también la fractura del cúbito y el radio distal, producida por generalmente fragilidad ósea asociada a una fractura por fragilidad. Esto es una clasificación de acuerdo al tipo de trazo, pero las fracturas pueden clasificarse por muchas más, como habíamos visto, por el estado de la piel, si está abierta o cerrada, por su etiología, las habituales o dependientes de un trauma, están por insuficiencia o patológica y las fracturas por estrés, que son diferentes, y vamos a ver más adelante. Por su desplazamiento, no desplazada, angulada, desplazada, cabalgada, por su localización epifisiaria, deficiaria, metafisiaria, por su número de trazos, simple, multifragmentada, por un tercer fragmento y por la dirección, como habíamos visto, transversal, oblicua, espiroidea. Muchas clasificaciones, pero quizás la que más sirven es las de abiertas y cerradas, y también hay que considerarlas por su etiología, las que son habituales o por un trauma, entendible, las que son por insuficiencia o fracturas patológicas y las que son por estrés. De acuerdo a la etiología, como habíamos dicho, las fracturas debido a un trauma súbito o habituales generalmente se producen en un hueso sano como resultado de trauma directo y indirecto, y esa puede producir una serie de trazos fracturarios, dependerá del golpe. Este grupo especial, las fracturas por fatiga o estrés, son aquellas que se producen igualmente en un hueso sano, pero por una acción de un trauma repetitivo y que hacen que este hueso se rompa. Y la fractura patológica es aquella que se produce en un hueso no sano, un hueso enfermo, ya sea por un trauma mínimo espontáneo que no explicaría una fractura en un hueso no enfermo. La fractura por fatiga y estrés son el resultado, como les decía, de traumas, de estrés, si quieren, mecánicos repetidos y que se producen en hueso normal. Generalmente, el sitio más frecuentemente afectado son los metatarsianos en la parte media o la fractura por estrés a nivel del tobillo. Y esto es principalmente, por ejemplo, en deportistas que son sometidos a actividades físicas constantes y estrés constante del hueso, los marchistas, ya, o los que
tienen que marchar soldados por tiempo prolongado, entonces generan un estrés sobre el hueso que produce estas fracturas. Generalmente los más frecuentes son el primero, el segundo y el tercer metatarsiano. Hay que diferenciar la fractura por estrés, que es el resultado de traumas continuos frecuentes, de las fracturas por insuficiencia. ¿Ya? Si bien en las dos hay una ausencia correcta de la remodelación frente a estrés repetitivo, en la fractura por fatiga el hueso es normal, el hueso no tiene ningún factor de riesgo extra. Básicamente son la mayor parte atletas o personas que están sometidas a un estrés, correr o trotar, y que sobre todo esto genera más fuerza que la que caminar y va a producir una fractura por fatiga. Y hay que diferenciar a la fractura por insuficiencia o la fractura patológica, que usualmente son personas que tienen algún factor de riesgo para tener fragilidad ósea y que este hueso se fracture sin tener un estrés tan importante. Entonces, la diferencia básica es esa. La fractura patológica o por insuficiencia ocurre en un hueso debilitado, ya sea por una lesión preexistente o un hueso frágil por otras circunstancias, que un trauma le produce la ruptura que en otras circunstancias no produciría ningún daño. Dentro de las condiciones que pueden estar asociadas a estas fracturas está la principal causa, la osteoporosis, pero también pueden ser tumores óseos, benignos, malignos, quistes óseos, infecciones, etc. A veces se puede claramente diferenciar porque la zona de fractura atraviesa una alteración en la densidad ósea o cuando no se puede ver una estructura ósea bien definida al tratar de mentalmente unir los fragmentos. Muchas veces estas fracturas patológicas son un hallazgo. Entonces, tiene dolor el paciente, no ha habido casi ningún trauma más allá de levantarse o de una posición y se encuentran por hallazgo. En estas fracturas hay siempre causas predisponentes patológicas que van a hacer que disminuya la resistencia física del hueso de tal modo que se produzca por un mínimo trauma una fractura. Aquí, por ejemplo, podemos ver una serie de quistes óseos que evidentemente le dan fragilidad al hueso. Y aquí vemos una área de adelgazamiento igual local que parece ser una metástasis. Entonces, las causas, como hemos visto, son varias. Están de entre estos tumores óseos, quistes, pero también hay causas metabólicas como el raquitismo, que es déficit de vitamina D, algunas causas metabólicas ya sindromáticas, como el síndrome de McCune-Albright, la osteoporosis juvenil, la insuficiencia renal crónica, algunas causas genéticas como la osteogénesis imperfecta, que incluso puede producir variantes de fracturas desde el nacimiento, algunas fracturas asociadas a otros síndromes genéticos, y los sitios más frecuentes son los que soportan más carga, en este caso el fémur proximal y el húmero. No, a veces no existe una sola causa para producir fracturas patológicas y hay condiciones predisponentes, pero también hay factores de riesgo, entre las que están las edades extremas, ya los niños más pequeños y sobre todo los ancianos, en los que la resorción ósea es mayor que la formación, pues se van a producir fracturas. El sexo es un poco más frecuente en mujeres que en varones y sobre todo después de la menopausia. La presencia de osteopenia o osteoporosis es un factor sin duda de altísimo riesgo para la presencia de fracturas patológicas. La calidad de ocupación que tiene el paciente, como hemos visto, el ejercicio es un estímulo para la remodelación ósea, y si es un paciente con sedentarismo o al contrario que hace actividades continuas, como hemos visto, pero ya correspondería a otro tipo de fractura. El estado nutricional, la inmovilización prolongada y algunas enfermedades neuromusculares o algunas enfermedades que producen disminución de la motilidad pueden generar debilidades óseas secundarias, ¿es cierto?
y eso genera pues más riesgo de fracturas patológicas. Podemos dividirlas además en procesos generales que van a producir en enfermedades óseas asociadas, y en estos casos vamos a tener deformidades óseas asociadas y fracturas no solo en un sola área, sino a veces involucran a más de un hueso, en más de un segmento, y esto genera estas deformidades óseas. Esto generalmente se ve en enfermedades sistémicas, metabólicas, en las cuales hay un déficit crónico de vitamina D y de calcio. O también procesos locales, como hemos visto, tumores locales óseos primarios o metástasis que van a producir debilidades o áreas locales de debilidad ósea. Entonces, cualquiera de estas dos situaciones, pues se pueden dar. Aquí tenemos, por ejemplo, como lo habíamos visto, estos huesos con quistes que producen fracturas. Y aquí, este es un paciente que ve que básicamente todos los huesos son transparentes y se produce una fractura en el fémur por debilidad ósea secundaria a pues una condición sistémica en que todos los huesos están debilitados. ¿Qué síntomas y signos van a tener las fracturas? Generalmente son muy obvios. Va a depender del área donde se produzca la fractura, pero uno de los que siempre van a estar presentes son dolor. El paciente que tiene una fractura tiene un dolor, y el dolor óseo, dolor profundo, dolor intenso, que se alivia con inmovilización de la extremidad, pero generalmente es un dolor muy intenso. Otra característica es que va a tener incapacidad funcional, ya sea por una movilidad anormal de la extremidad, ya por la misma fractura. Y va a tener signos inflamatorios, que van a ir desde estas áreas de equimosis, de deformación, hematomas acompañantes, crepitación ósea. Al movimiento se puede sentir la crepitación ósea, que es el ruido que se produce en rozar los dos huesos, y usualmente hematomas acompañantes, ya dependiendo de la magnitud. Entonces, muchas veces son muy clásicos y es claramente notorio, por ejemplo, en esta que hay una fractura. En otras, la equimosis puede ser más manifiesta y no haber tanta deformidad. Y y en otras es pues extremadamente manifiesto porque hay una exposición del hueso. Entonces, el tratamiento básicamente es la reducción de esta fractura y que puede hacerse por medios ortopédicos, un yeso, o en ocasiones se requiere la intervención quirúrgica para fijar este hueso y hacer que después se consolide. Ya, pues complicaciones puede haber varias, entre esas que no consolide adecuadamente, que hay una infección, etc. Ya, pero el manejo básico recae en tratar de estabilizar inicialmente el hueso para disminuir el dolor y después hacer una reducción de esa fractura. Otra patología que es bastante prevalente en los huesos es la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Es una enfermedad, pero no es una enfermedad en la actualidad calificada solamente de los huesos, sino es una enfermedad sistémica que va a afectar principalmente al hueso, en el que se produce una masa ósea baja, ya hay disminución en la formación ósea, con una alteración en la arquitectura normal del hueso. El hueso se vuelve más frágil y tiene mayor riesgo de fracturarse. ¿Ya? Entonces, básicamente es una enfermedad no solo del hueso, que se manifiesta más en los huesos, pero traduce una disminución de la masa ósea con una alteración en su arquitectura y mayor riesgo de fractura. En la actualidad, la OMS hace una definición operacional de la osteoporosis, ¿ya? Porque antes solo se consideraba osteoporosis cuando ya la enfermedad estaba muy avanzada. En la actualidad se habla ya de osteoporosis cuando una densidad ósea, que es el parámetro que se utiliza para medir, cae 2.5 desviaciones estándar por debajo de lo promedio. Pero ya hay unas condiciones que son precursoras de osteoporosis y que son las que se llaman
la condición de osteopenia. Entonces, aquí tenemos un gráfico que más o menos nos indica esto, y será normal cualquier paciente que tenga un índice de calcificación T, calificación T, o sea, de la densidad ósea, de 0 a -1, se considera una persona normal, sin riesgo. Y de -1 a -2, se considerará una persona ya con osteopenia. Y de -2 a -5 de esta calificación T, ya con osteopenia con umbral de fractura. Y menor a -2.5 por debajo del promedio, ya se considera osteoporosis. Entonces, esta nueva clasificación de la OMS introduce este grupo de personas que, si bien no tienen toda la clínica de osteoporosis, tienen una disminución de la matriz ósea importante y un riesgo de tener fracturas. Es decir, ya tienen una condición previa, una condición antes de desarrollar toda la enfermedad, y es en este grupo de personas en las que se debe actuar con medidas preventivas. Entonces, en la osteoporosis ya establecida, es una enfermedad en la que va a haber esa alteración en la microarquitectura del tejido óseo que involucra una fragilidad. Se considera la causa más común de fracturas, afectando principalmente a mujeres. 20% de las mujeres posmenopáusicas se estima que van a tener osteoporosis asociada. Y el riesgo de sufrir una fractura a partir de los 50 años es 40% en las mujeres y un 13% en los hombres debido a osteoporosis. ¿Y esto por qué mayor en las mujeres? Porque existen factores hormonales que posmenopausia hacen que el hueso tenga menor formación y mayor resorción. Bueno, ¿por qué se produce la osteoporosis? El tejido vivo está, como les había dicho ya al principio, en constante formación y destrucción. Y estos procesos están en equilibrio y están regulados por distintas condiciones. ¿Ya? Puede ocurrir que en determinadas circunstancias la resorción del hueso sea mayor que la formación y eso va a generar osteoporosis. Normalmente el pic de masa ósea, es decir, cuando vamos a tener nuestra mayor formación de hueso a lo largo de nuestra vida, se alcanza hasta los 25 y 30 años. Obviamente hay múltiples factores que van a hacer que esto sea, se pueda no llegar a ese pic y antes empiece la mayor resorción. El principal factor es el genético, pero ya habíamos dicho la actividad física, la parte nutricional y la hormonal. Más o menos vamos a mantener un equilibrio entre absorción y resorción ósea hasta los 40 años. ¿Ya? Después de los 40, ocurre que fisiológicamente se va a producir una pérdida de ósea. ¿Ya? Fisiológicamente la resorción ósea va a ser mayor que la absorción a partir de los 40 años y esto va a aumentar después de la menopausia. Entonces, la edad y los factores hormonales, en este caso la menopausia, son uno de los factores más determinantes para el desarrollo de osteoporosis. Entonces, lo volvemos a ver acá, el pico de la masa ósea, llegamos a los 25 o 30 años. Evidentemente esto puede ser un poco antes, después, porque hay factores genéticos, nutricionales que van a influir, pero en general se mantiene un balance hasta los 40 años. Después de los 40 años empieza una fase fisiológica de pérdida ósea, ¿ya? Y esta es mayor cuando llega la menopausia y ahí está el riesgo de generarse osteoporosis. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? En la menopausia, los estrógenos disminuyen y con la edad. Y esto hace que se pierda un efecto regulador que se tenía de los estrógenos sobre la resorción ósea. Esto hace que era un freno, que la resorción ósea se acelere, ya aumenta, los osteoclastos empiezan a trabajar más
no se forma hueso nuevo, el osteoclasto sigue comiéndose el hueso, el osteoblasto está más lenta su metabolismo y su formación, sumado que de por sí hay menos actividad física por la edad, menos consumo de calcio, menos niveles de calcio sanguíneo, va a generar un aumento de la paratormona por este mismo nivel de calcio bajo, y esto va a generar un estímulo positivo para que los osteoclastos sigan aumentando, sigan comiendo hueso. Y se genera un círculo vicioso en el que el hueso se va resorbiendo, se va degenerando más que formando. Entonces, si lo vemos en dibujos animados, normalmente el osteoblasto pone un ladrillito y el osteoclasto se saca uno, ¿ya? Es importante sacar un ladrillito porque necesitamos calcio, necesitamos fósforo para nuestro metabolismo normal. Entonces, parte viene de la dieta, pero principalmente lo saca del hueso. Pero cuando ocurre todo este desequilibrio, el osteoclasto sigue poniendo su granito, pero por los estímulos externos, por el mismo déficit de calcio, el osteoclasto recibe una orden de sacar, en lugar de un granito, pues toda la pared. Entonces hace que haya mayor resorción ósea. Básicamente vamos a tener dos tipos de osteoporosis. La primaria, es decir, que se produce parte de la senil, que es la más menopáusica, está relacionada con este proceso fisiológico de envejecimiento. Y también hay un grupo de osteoporosis primarias idiopáticas que no se sabe por qué y en las cuales hay un aporte genético importante. Y las secundarias que se producen por otras alteraciones, por otras enfermedades. ¿Ya? Si nosotros vemos aquí la primaria, puede haber incluso en adultos jóvenes, y esto se produce por factores genéticos, como les decía, que empiezan a tener una osteoporosis por mayor resorción ósea, por esta activación, y esto puede ocurrir a los 30 años. Pero la mayor parte son osteoporosis seniles involutivas que se producen por el envejecimiento. Y las secundarias son aquellas en las que hay una enfermedad de base, un tratamiento que ocasiona esta pérdida ósea, entre las cuales están, por ejemplo, la desnutrición, la depresión, la diabetes, las enfermedades reumáticas, el consumo de fármacos corticoidales, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, el hipogonadismo, la inmovilización prolongada, la insuficiencia renal crónica, el VIH, la mala absorción y los trastornos digestivos. Estos son enfermedades que van a producir mayor resorción ósea, a esos le vamos a llamar secundarias. Y obviamente eso va a depender la edad cuando se produzca. Ahora bien, también para decirme, pues sí, hay un montón de gente que ya es mayor y no tiene osteoporosis o no tiene fracturas, es cierto. Hay una serie de factores de riesgo propios que van a hacer que la persona tenga osteoporosis o no. Y entre estos podemos, igual que en todo, dividirlo en factores de riesgo modificables y no modificables. Los no modificables es la edad avanzada. Como les decía, a mayor edad, mayor posibilidad de osteoporosis. Y esto es un proceso fisiológico. El riesgo aumenta a partir de los 40, 50 años. Esto del grupo étnico, los caucásicos y los orientales, en realidad está cada vez menos asociado, pero sí se dice que la raza caucástica podría tener más riesgo de osteoporosis. El sexo femenino, sin duda alguna, por el estímulo hormonal. Si ha habido una fractura vertebral por compresión, por debilidad ósea, ya es básicamente ese paciente un paciente osteoporótico sintomático y ya es un factor de riesgo importante. Cualquier paciente que haya tenido menopausia prematura antes de los 45 años o incluyendo menopausia quirúrgica, por ejemplo, hemos tenido que extraerle los ovarios, la constitución asténica y obviamente la historia familiar de osteoporosis. Los de riesgo modificables son relacionados con la dieta y el estilo de vida.
ingesta baja de calcio, el estilo de vida secundario, el fumar, el tabaco son los factores más importantes para disminuir la formación de hueso, la ingesta excesiva de alcohol, de cafeína y el uso de esteroides. Obviamente son modificables. Nosotros lo vemos con figuritas, dándole algún peso a estos factores. El principal son los antecedentes familiares, es decir, el factor genético, la menopausia, la edad mayor de más riesgo a mayor edad, el consumo de alcohol, tabaco, café, dieta pobre en calcio y consumo de algunos medicamentos, principalmente los corticoides, también algunos antiepilépticos. ¿Qué síntomas va a tener la osteoporosis? Usualmente es una enfermedad que no va a presentar síntomas específicos, no va a haber síntomas iniciales. Una historia clínica completa y un interrogatorio destinado a buscar estos factores de riesgo pueden hacer que nosotros podamos darnos cuenta qué población puede tener osteopenia o osteoporosis ya instalada. Generalmente, uno de los efectos que más se nota es la postura de la persona. A la menopausia, a los 50 años, usualmente esta es la postura de la persona. A la posmenopausia ya se va alterando la curvatura normal de la columna, ya, y se va formando lo que se llama esta joroba lajiva y después se vuelve una cifosis completa entre los 70 y los 75 años. Y esta deformidad es producida por fracturas, microfracturas y aplastamientos óseos en la columna vertebral. Y obviamente esto va a tener una disminución progresiva en la talla. Entonces, si nosotros vemos como síntomas, no hay síntomas, sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad, y los síntomas ya aparecen cuando hay fracturas patológicas, aunque no se vea así el hueso roto, pero sí fracturas patológicas en huesos como los de la columna vertebral. ¿Y qué síntomas vamos a tener asociado a eso? Obviamente dolor. Las fracturas siempre duelen. Entonces vamos a tener dolor y sensibilidad ósea. Y el dolor donde más se va a localizar es en la espalda. Puede haber fracturas con ningún o poco traumatismo. Y esto sobre todo a nivel de las áreas de más carga. La columna, la cadera, los muñecas en caso de caídas. Las fracturas en la columna van a estar asociadas a pérdida de estatura y esto puede ser hasta 6 pulgadas con el tiempo, es decir, entre los 20 años que he tenido una talla de 1,60 hasta los 75, 80 años va a perder 6 pulgadas, o sea, más o menos 10 centímetros de altura o más. Dolor lumbar, porque es el área de más carga soporta, entonces vamos a tener lumbalgia. Igual de dolor cervical por lo mismo. Y como les decía, uno de los síntomas que más se nota con el tiempo es la postura, la cifosis que aparece por microfracturas óseas, que también se llama la joroba de viuda, ya porque aparece generalmente en edades avanzadas y en mujeres más frecuentemente. Como les decía, esto es una enfermedad sistémica en todos los huesos, pero los huesos que más se afectan son los que van a tener más carga. Y de los huesos que van a tener más carga son los de la columna y principalmente columna lumbar y cervical, los de la cadera y los de la muñeca. Los de la cadera usualmente se van a producir por caídas o por fracturas patológicas, algún movimiento una caída leve puede generar un tropiezo, puede generar una fractura del cuello de fémur. Y estas fracturas generan usualmente inmovilidad prolongada y eso genera una serie de complicaciones. Por eso es que el 25% de los pacientes que han sufrido fractura de cadera van a tener mayor mortalidad durante el primer año posterior. ¿Por qué? Por las consecuencias de la inmovilidad, de la misma cirugía, que puede producir trombosis venosa, que puede generar infecciones, que puede generar complicaciones. Entonces,
Es importante prevenir esto y cuidar la posibilidad de estas fracturas. Entonces, a nivel de la columna vertebral, las fracturas generalmente se producen en el cuerpo vertebral y genera aplastamientos, deformidades, y esto puede producir pinzamientos y síndromes radiculares o dolor lumbar continuo por estas microfracturas en las vértebras. A nivel del fémur, a nivel de la cadera, el fémur y el cuello del fémur principalmente, que es el área más frágil, es la que va a generar fracturas. Y en la muñeca es la famosa fractura de Coles, que ocurre cuando pues hay un tropiezo y se produce un apoyo en el momento de la caída. La osteoporosis vertebral es quizás el lugar más frecuente de inicio de los síntomas. Es el sitio más frecuente de fracturas y el 85% de estas van a ser sintomáticas. No siempre van a tener un síntoma local, pero van a manifestarse como dolor lumbar. En el 15% no hay diagnóstico porque los síntomas son muy leves o están ausentes. Se ha visto que si uno le toma una radiografía a una mujer de 85 años, van a tener hasta en el 50% alteraciones vertebrales producto de la osteoporosis. Y muchas de estas, múltiples fracturas, no solamente uno. Como ven esta radiografía, aquí hay una fractura, aquí hay otro aplastamiento, aquí hay otro aplastamiento. Y esto genera, pues, deformidades. ¿Ya? La vértebra pierde su resistencia supraarticular normal y generan aplastamientos y microfracturas. ¿Cuándo se producen las fracturas vertebrales? En realidad, pueden producirse después de la menopausia, porque ya empieza la mayor resorción ósea. Edad promedio 65 años, 20 a 30% empiezan a esa edad. Es obviamente más frecuente en mujeres y la clínica puede ser un dolor intenso correspondiente al área donde se produce la fractura, y esto, pues, el área más frecuente es el área lumbar, y eso puede generar lumbalgia, que después con el tiempo van corrigiendo la postura y van mejorando. Las fracturas pueden ser de distinto tipo, pueden tener una fractura con acuñamiento, una fractura bicóncava, una fractura por aplastamiento. En ocasiones, esto produce un estrechamiento del agujero vertebral por donde sale el nervio y producen también clínica de lumbalgia con radiculopatía. El tratamiento de estas fracturas, pues en la mayor parte de los casos es sintomático, es decir, manejo del dolor, fisioterapia. Pero lo más importante, como sabemos, que esta es una condición crónica, sintomática, es la prevención. Entonces, el tratamiento prioritario de la osteoporosis es básicamente preventivo, evitar o reducir la aparición de fracturas osteoporóticas, ya sea por primera vez o que tenga unas refracturas que se siga apareciendo. No vamos a empezar a tratar hasta que el paciente tenga una fractura. Ya debemos asumir que por la edad y por los factores de riesgo puede tener una osteoporosis. Entonces, la osteoporosis tiene un tratamiento múltiple y usualmente lo podemos ver en esta pirámide. En la base de la pirámide, es decir, que para todos y está comprobado que funciona y que sirve, están las medidas generales no farmacológicas. Estas son las más importantes y resultan las medidas de prevención más certeras. Entre esos está el modificar el estilo de vida de la persona, instaurar ejercicios, disminuir el consumo de tabaco, de alcohol, de café, mejorar una dieta rica en calcio, etc. El segundo pilar, evidentemente, es prevenir las caídas, porque un hueso con mínimo trauma, un hueso osteoporótico, va a generar una fractura patológica, y como hemos visto, las complicaciones que vienen de las fracturas pueden llevar a la muerte incluso, ya como es el caso de la fractura de cadera. La suplementación de calcio y vitamina D extras, además de la dieta, suplementarlas. Y el uso de los fármacos, que está limitado solamente
a la punta de la pirámide, es decir, su efectividad es mucho menor y en realidad no hay fármacos que sirvan en un 100%. Son coadyuvantes junto con las otras terapias. Entonces, en el primer pilar, ¿cómo prevenimos las fracturas? Como habíamos dicho, dieta rica en calcio es lo principal, una medida. Realizar actividad física moderada. Entonces, no esperar a los 70 años, hemos dicho. A partir de los 40 ya empieza la resorción y antes, hasta los 20 o 30, en realidad está en su peak. La actividad física moderada, instaurar una calidad de vida buena, debería empezar ya desde esa época. Evitar el sedentarismo, evitar hábitos tóxicos, prevenir caídas y corregir normas posturales. Entonces, para evitar caídas, hay algunas indicaciones: buena iluminación, evitar alfombras, los cables eléctricos, esto sobre todo para las personas de la tercera edad, barandas en el cuarto, en la tina, en las escaleras, evitar que las cosas estén muy altas, el uso de zapatos antideslizantes. Si tiene disminución de la visión hay que corregir. Algún efecto extra, por ejemplo, toma alguna otra medicina y tiene mareos, puede predisponer a caídas. Eh, Evitar los movimientos bruscos y las actividades bruscas. Entonces, esto es importante como guía a las personas de la tercera edad, que son los más riesgo de fracturas y de caídas tienen. La dieta, pues es una dieta rica en calcio y esto implica una dieta sana, un consumo de legumbres como lentejas, garbanzos que tienen fuente de calcio, las almendras, las semillas de sésamo, los frutos secos, las zanahorias, los cítricos, algunas bebidas vegetales con calcio, vitamina D, básicamente la exposición solar es una fuente excelente de vitamina D, el aguacate, los paltos, el caminar diariamente y reducir la ingesta de sal también es otra de las medidas. Y, por supuesto, está la fisioterapia. Es difícil que uno le pueda decir, haga actividad física a un adulto mayor. Entonces, instaurar fisioterapia destinada precisamente a eso, a mejorar el estado físico, a mejorar la fuerza y la tonicidad muscular para evitar las complicaciones de las fracturas. Entonces, la fisioterapia juega un rol fundamental en el manejo de estos pacientes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta acá